chancho o piel de oveja, y los habían empastado, y habían botado los forros a la basura. Es decir, una ignorancia terrible, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nuevamente hay el temor de que se roben los libros, hay el temor de que se pierdan como joyas, y hay la ignorancia de que no se van a utilizar o a nadie le interesa, ¿no? Ahí está Clever visitando, por ejemplo, la biblioteca de Ocopa, en Huancayo, ¿no? En Concepción, en Huancayo. Una biblioteca maravillosa, que está muy bien catalogada y que está muy bien tenida por el padre Guardián, que es el padre Cajo. Siguen las dificultades, no crean que esto es sencillo. Ya les he dicho, si no, vendría acá a darles una conferencia sobre algún filósofo. Dificultades para el estudio de la filosofía hecha durante el virreinato. Por último, para estudiar estos libros hay que saber dos cosas muy bien. La primera, latín, pero no cualquier latín, ni siquiera el latín de los romanos, sino que es una mezcla de latín escolástico, que sí es muy sencillo, con toques renacentistas y estructuras hispánicas. Entonces resulta que muchos de estos escritores de la segunda escolástica que han asimilado las críticas de los humanistas, han asimilado el latín de los humanistas, pero piensan en español. Entonces las estructuras que encontramos, por ejemplo, del texto de Antonio Rubio, son estructuras a veces hispánicas, tratando de imitar al latín clásico, que es lo que trataron de hacer los humanistas, pero con terminología escolástica. Entonces, dificilísimo entender a veces qué es lo que han querido decir o hacia dónde va el punto. Hay que entrenarse prácticamente, los que han estudiado latín, ¿no? Están entrenando para poder ser expertos en este tipo de latín, de este tipo de libros. Un segundo punto es, hay que saber mucho acerca de filosofía medieval tardía y de la segunda escolástica. Y el problema con la filosofía medieval tardía y de la segunda escolástica es que es una filosofía muy técnica. Fue una filosofía, la filosofía medieval, pónganse ustedes a pensar, el mundo estaba lleno de gringos salvajes, ¿no? Vikingos, arrasando con todas las costas de Europa, la gente vivía encerrada en sus conventos, entonces los pocos libros que se escribían eran para entendidos, para gente que sabía hacer filosofía. No es como el caso de los griegos que iban al ágora como Sócrates, ahí se ponían a conversar y después viene Aristóteles y hace sus tratados, los publica, tiene una academia. No, los tratados que se hacían durante la Edad Media son tratados que eran escritos para especialistas, ¿no? Son tratados muy complicados, como decir la obra de Hegel, ¿no? Es decir, no cualquiera puede leerlos. Entonces hay que especializarse en la lectura y en la terminología de esta filosofía. Aquí tienen ustedes unos ejemplos para que vean cómo todo está escrito en latín y más o menos son dos buenas fotos que hemos tomado de cosas que hemos hecho. Este que está acá es de Jerónimo de Valera, un escritor peruano, ¿no? Que está haciendo nuevamente el comentario a las cuestiones universan Aristóteles, o sea, comienzan haciendo una crítica a lo que es la lógica y la dialéctica, después pasan, si tienen tiempo, hacen el segundo tomo, que es un libro sobre la física, y el tercero sobre la metafísica, y eso se convierte en un cursus philosophicus, que es, por ejemplo, lo que hizo yo les he mencionado hace poco José de Aguilar, ¿no? Aquí tienen un libro del padre Leonardo de Peñafiel, peruano, como ustedes ven, y también tienen la Suma Tripartita, el curso Philosophicum. Este es de Nicolás de Olea, ¿no es cierto? Nicolás de Olea, otro filósofo también peruano, como les digo, muy filósofos de la época. Aquí tenemos justo el libro de José de Aguilar, ¿no es cierto? La Tractaciones in prima partem divitome postume, es decir, no es que escribieron unas cuantas obritas, estos tipos vivían en el convento como intelectuales y lo que hacían todo el día era estudiar y escribir libros, hacer comentarios. Y no había que hacer de copista, porque ya se había inventado la imprenta. Lo que hacían es escribían los comentarios a los márgenes, escribían manuscritos, ¿no? Y eso es lo que ocurre muchas veces, que generalmente lo que tenemos son manuscritos más o menos así. No sé si pueden leer rápidamente lo que está ahí. Tampoco lo van a leer lentamente, así que no se preocupen.
Es muy difícil, es muy difícil. Hemos encontrado un manuscrito con Kleber, buscando en los archivos franciscanos, a los cuales no se puede acceder tan fácilmente. Los padres franciscanos han puesto un sistema, es un poco lento, pero al menos se puede acceder. Tiene un archivo en el cual uno va y ve unos catálogos y elige y dice: yo quiero tal obra, quiero tal texto, quiero tal manuscrito, y viene a los 2 o 3 días y le traen el texto para que lo revise en una sala especial, ¿no? Las condiciones de la sala no son las más apropiadas, además el sitio no es el más apropiado, pero en fin, se puede. Y ahí hemos encontrado un manuscrito de un fraile de apellido Muchotrigo, que no sabemos hasta ahora si es un fraude, parece que no, por todos los detalles parece que no, pero si no es un fraude, podría ser quizá uno de los primeros comentarios a Aristóteles escritos en el continente latinoamericano, ¿no? Y americano en general, porque los griegos no escribían nada. Bien. Tenemos, ¿cuánto tiempo estamos? 10 minutos más. Uy, no, mira, tengo para 3 horas yo. Los filósofos hablamos mucho. Voy a tratar de explicarles un poco, ahora sí, cómo estaban organizadas un poco la época colonial, las escuelas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen ustedes la filosofía en la época colonial. Vamos a basarnos un poco en el libro de la autora Monal. Ella es una cubana que, a pesar del régimen, ha escrito y se ha dedicado mucho a la filosofía latinoamericana, aunque con un sesgo político a veces en ciertos comentarios, ¿no? No sé si para que los revise el Políburo o porque realmente lo creía. En primer lugar, les voy a poner una tabla que corresponde a ¿cómo se llama este filósofo mexicano que también se ha dedicado a la colonia? No, es que es un medievalista también, sí, Aristóteles, todo esto. No. Yo también ya me estoy gastando, ¿eh? ya me acordaré. Es un texto que él ha hecho, solamente le estoy poniendo la primera parte, donde él pone cuáles fueron las primeras universidades. Fíjense ustedes que las primeras universidades entonces son San Ildefonso en México, que tiene una fecha final, y San Marcos en Lima, que no tiene fecha final, que existe hasta el día de hoy. Por eso que se llama la Decana de América, es la universidad más antigua, ¿no? Fueron creadas casi por la misma época. Ha habido pleitos sobre cuál fue creada primero, cuál recibió la bula papal primero, cuál recibió el primer permiso para portarse como una universidad primero, y yo creo que fueron los mexicanos, ¿no? Pero, en fin, no está del todo claro. En todo caso, fíjense ustedes, estamos hablando del año 1551, ya teníamos universidades aquí en Latinoamérica. Las primeras universidades en Brasil, no se vayan a caer de sus asientos, son de la década del 1930. Las primeras universidades en Brasil. La colonia brasilera, a pesar de que ahí se refugió el emperador y todo, no le interesó que los brasileros tuvieran educación. Si querían estudiar tenían que ir a Portugal. O sea, en el modo de mantener a la población. En cambio, desde que llegan los conquistadores a las tierras americanas, vienen con estos frailes que lo primero que se dedican es a evangelizar y a comenzar a construir colegios con el modelo escolástico, por supuesto que es el que ellos tenían, ¿no? 3 fueron las tendencias que monopolizaron en lo fundamental la enseñanza de la filosofía en América y en consecuencia también las grandes disputas que había entre ellos. En primer lugar, el tomismo dominico, ¿no es cierto? El tomismo de los dominicos. El escotismo franciscano, ¿no? Juan Duns Escoto, defendido, y el suarismo, aunque es derivado del tomismo, jesuita, pero que tiene, como les dije, una doctrina propia, no acepta 100% todo lo que dice Santo Tomás, y en muchos casos tiene rasgos nominalistas y escotistas. Aunque los franciscanos habían logrado, los primeros que vienen son los primeros en venir, ¿no es cierto?
fueron los dominicos, y ahí es donde nace la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto?, en el convento Santo Domingo. Muy rápidamente cambia de lugar, pasa primero donde los agustinos, que ya habían llegado también, después pasa a un lugar secular, y finalmente pasa donde los jesuitas, y creo que en última instancia es que queda en la casona de San Marcos, ¿no? Se va para la zona esta donde está la casona de San Marcos. Bien, aunque los franciscanos habían logrado que se fundaran cátedras de escotismo en distintos centros de educación superior, habían otras universidades que se fundan posteriormente, pero que no tienen el rango de la universidad. Los títulos los entregaba la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? El tomismo aristotélico, en cualquiera de sus dos vertientes, logró la supremacía en América, tanto en los dominios españoles como en Brasil. Es decir, ya sea de corte suareciano o el que venía de corte dominico. Por su parte, el tomismo suarista, más flexible, en cierto sentido que el tomismo dominico, resultaba un rival difícil para estos últimos, puesto que podían ser más aceptables. Ahora, las escuelas, a su vez, no eran conjuntos absolutamente monolíticos. En ellas se manifestaban a veces diferentes matices. Los jesuitas, por ejemplo, no siempre aceptaron los planteamientos de Suárez. En ciertas cuestiones se inclinaron por las tesis de Molina, ¿no es cierto?, que más bien era el enemigo de los jesuitas. Además de figuras como Vázquez, ¿no?, que no dejaban de tener relevancia. A Escoto se le reprochaba sobre todo el haber roto la armonía entre la teología y la filosofía, y por eso durante mucho tiempo no fue aceptado, y los franciscanos insistían, por supuesto, en que se leyera a su franciscano, que es Escoto, a su padre intelectual, pero distanció la teología y la filosofía una de otra, y hasta los mismos escotistas esta tesis no llegó a tener tanto fundamento porque ellos mismos tuvieron que olvidarla para poder hacer filosofía y seguir haciendo escolástica, ¿no? Con el arribo de las órdenes religiosas venidas de España y Portugal, se inicia en América la filosofía propiamente dicha. Su llegada trajo también la filosofía escolástica, la cual ejerció un dominio casi absolutamente hasta mediados del siglo XVIII aproximadamente. Las órdenes religiosas, a medida que llegaban, iban fundando sus conventos y colegios, y fueron en ellos y en las universidades donde comenzó la enseñanza de la filosofía del Nuevo Mundo. Había una gran bronca entre las órdenes religiosas y por tener los monopolios acerca de las universidades y de los colegios, por educar a la gente, a pesar de que la población que se educaba, como ya deben de haber escuchado por Pedro Guibovich, ¿han escuchado a Guibovich?, era muy poca. Pero esa poca población, ¿no es cierto?, daba prestigio a los colegios, y por eso los frailes se peleaban un poco a los pocos estudiantes que habían. Los frailes, por supuesto, se educaban también a sí mismos y a los mismos seguidores de la orden, ¿no? Pero la educación iba hacia los seculares. También, igual que en el siglo XIII, en la Edad Media, tenemos un pleito con los seculares. Los seculares quieren dirigir la universidad, es decir, quieren que la universidad sea independiente. El primer rector secular creo que fue por 1570, recién. O sea, hubo un gran pleito para poder admitir que uno que no sea monje fuera el rector de la universidad, ¿no? Vamos a acabar entonces con un par de frases más, con un par de slides más. El escolasticismo se presenta como un método y un sistema de pensamiento con una coherencia y unidad entre diversas ramas, ¿no?, y tesis muy firme, cerrada. El conjunto de las disciplinas que incluye, y en particular la filosofía, busca conducir al hombre a la comprensión de la verdad revelada. En la época que nos ocupa, la escolástica como sistema se había afirmado y había logrado el arraigo en las mentalidades con universal dominio. Y no me gustaría despedirme de ustedes sin siquiera enseñarles qué es lo que se estudiaba ahí, aunque sea en forma